Ya. ¿Pueden ver el logotipo que está en la parte inferior derecha? Sí. Sí. Va, perfecto. Bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que los sábados, y sobre todo en esta nueva normalidad que la próxima semana vamos a tener 17 de 32 estados ya en semáforo naranja, que eso implica que pues, vamos a poder salir un poco, al menos en México. No sé cómo esté en toda la América Latina y no sé si aquí algunos o algunas estamos escuchando de otro país. Pero gracias por estar aquí. Es verdaderamente para mí un privilegio y un honor de alguna manera poder compartir las cosas que estamos aprendiendo internamente en el equipo de ingeniería de DBF. Y bueno, para esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial. Digamos, vamos a estudiar un poco lo que representa la planeación automatizada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estamos tratando de llevar la dinámica educativa? Pues las sesiones de los sábados, a diferencia de nuestras clases de lunes a viernes en DBF o nuestras sesiones de lunes y miércoles del curso de inteligencia artificial para todos, esta sesión pretende más bien ofertar contenido ortogonal que sea complementario a la práctica que estamos llevando, a los cursos, pero desde una perspectiva de esta fuente bibliográfica que se llama Artificial Intelligence: A Modern Approach. Es el libro más importante relacionado a esta práctica y uno de los co-creadores de este libro es el director de investigación de Google, Peter Norvig. Entonces, es muy buena fuente de referencia para estudiar y esta versión púrpura preciosa, color jacaranda, como el mismo logotipo de DF que pueden ver aquí, es la última edición que recién se lanzó en mayo, me parece, y estamos tratando de construir por ahora una especie de club de libro en el cual podamos compartir las cosas que estamos interiorizando y aprendiendo, mucho con el espíritu de que todos podamos aprender, ¿no? Me presento rápidamente, yo soy Quique Díaz, soy director de comunidad, muy relacionado al tema tecnológico, al tema educativo y al tema de inteligencia artificial. En el pasado tuve la fortuna también de tener acceso a una computadora a muy temprana edad, cuando tenía 14 años. Perdón, cuando tenía 7 años tuve el chance de estar en una escuela pública que tenía un dialecto de Lisp instalado y nos enseñaban a hacer de repente figuras geométricas con este dialecto. El dialecto para algunos seguramente es muy familiar, se llama Logo, donde tienes una tortuguita que lo que tienes que hacer es darle instrucciones una por una, procesos o algo, sí, instrucciones en los cuales eventualmente esa tortuguita iba ejecutando ese ciclo o ese proceso que nosotros insertábamos. Otra cosa que tal vez vale la pena que sepan sobre mí es que antes de empezar DBF, yo hacía consultoría para Google y Motorola, derivado de haber construido una comunidad de programadores Android en español, que se llama Android Kitlan, y que después de 5 años se convirtió en la más grande del mundo de programadores Android en este idioma. Entonces ya un poco lo que estamos tratando de construir en DBF y en el programa de inteligencia artificial en específico es una recolección de las mejores prácticas que hemos descubierto a lo largo de los últimos 10 años como organizadores de comunidad, antes siendo la banda que estaba queriendo construir cosas y contenido para la banda también, y al mismo tiempo un vehículo para que nosotros nos eduquemos, porque pues hay un viejo adagio que creemos muy fuertemente en él y es el siguiente: cuando uno enseña, pues aprende, ¿es correcto? Entonces, bueno, y la última cosa que tienen que saber es que estamos en el equipo de ingeniería aprendiendo de manera autodidacta sobre inteligencia artificial, tenemos ya unos meses, y pues entre estar estudiando libros y documentación y tratar de construir la práctica propia para eventualmente transmitirla a todas las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que pretendan o que quieran aprender sobre inteligencia artificial. Aquí tengo de hecho justo el libro y la base que está debajo de esta compu es también el libro, pero la versión más vieja. Otra cosa que les quiero compartir, la semana pasada aprovechamos para hacer un pequeño postmortem y Abel, el buen Abel, que también es un intenso como Diego, pues nos decía, oigan, tal vez valdría la pena que busquemos otro mecanismo para dar la clase, porque pues si la gente no está haciendo preguntas, es probable que no están entendiendo. Entonces, la verdad es que sí me preocupé. Lo que hice, lo que les traigo esta vez
como en el espíritu de construir sobre la conversación que inició el buen Abel, traje una nueva bibliografía a la conversación, que es John J. Medina y su libro Brain Rules, en el cual habla sobre la importancia de estar consistentemente repitiendo una oración o una serie de conceptos. Y eso un poco lo voy a ligar porque estas sesiones, la primera parte es un repaso de diferentes algoritmos que hemos visto en los otros 10 capítulos del libro. O sea, ahorita ya estamos en el capítulo 11, pero no importa, no se preocupen, estamos haciendo una recapitulación de los conceptos más importantes al principio. Y luego ya nos vamos a una pequeña parte práctica, vemos algoritmos, vemos 2 o 3 cosas divertidas. Y específicamente esta semana lo que hice fue leer, digamos, leer todo ese capítulo, que más o menos lo que dicen los autores es que es más o menos una semana de trabajo. Y después de leerlo, lo que traté de hacer, en vez de tratar de transmitir todo lo que estábamos estudiando en el libro, lo que hice fue más bien encontrar las 3 o 4 cosas más relevantes para la práctica diaria, porque también ese es otro tema. Mucho de lo que estamos estudiando acá tiene muchísimo peso histórico y tiene mucho valor, pero hoy en día hay tendencias y nuevas maneras y herramientas para resolver problemas de inteligencia artificial que no son tan costosas y que, bueno, utilizan digamos que otra perspectiva de resolución de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, lo que voy a hacer, bueno, lo que les quiero compartir en esta sesión es que me quiero ir muy alivianado. Tengo la impresión de que la semana pasada y las otras 10 sesiones hemos sido muy orientados hacia la parte teórica, pero creo que contar historias y sobre todo esta primera semana del curso que ya lanzamos de inteligencia artificial, me hizo pensar que es mejor construir un hilo conductor con historias que hablar de la parte teórica y luego hablar de la historia. Entonces, un poco, esto es un agradecimiento al feedback que nos dieron la semana pasada. Les voy a platicar rápido. La agenda del día de hoy son 4 temas muy rápidos. Primero, como les mencionaba, vamos a dar un repaso del concepto que vimos la semana pasada, que en esencia fue representación de conocimiento y distintos enfoques, ¿vale? También les vamos a dar algunos conceptos que son importantes, como bien mencionaba, pero que se habían hablado en otras conversaciones, en otras charlas como estas. De cualquier manera, ustedes pueden entrar a ver en YouTube todas las sesiones que hemos tenido y si tienen alguna duda pueden regresar a analizar de lo que estábamos hablando. Después vamos a ver una breve definición de qué significa para nosotros planeación clásica para darle un sentido a la conversación y a partir de ahí hablar de ciertos conceptos que se acuñaron en términos históricos, ¿correcto? Después vamos a hablar de una forma muy inteligente de acotar un problema o de describir un problema y es esta definición que le llamamos planeación jerárquica. Y después, el último tema, que va a ser muy breve, es sobre cómo podemos atacar una serie de problemas que tienen 2 particularidades. El ambiente no es un ambiente o es un dominio no determinístico. Si quieren, eso lo vemos ahorita. De hecho, voy a empezar ahora con el repaso. ¿Va? Yo creo que, queremos gatito, la forma más fácil de poder empezar a, digamos, tener velocidad o agilidad para pensar en la inteligencia artificial es tener el paradigma de los agentes inteligentes. A lo largo de los últimos 70 años ha habido diferentes personas, diferentes universidades y empresas que han tratado de ir construyendo, sobre todo, perspectivas diversas, ¿no? Pero lo que ha sucedido y lo que se ha mantenido durante todo este tiempo es tener un enfoque orientado hacia un agente, porque es la forma más fácil de analizar una problemática. Y a lo largo del tiempo ha sido digamos que la convención. Y yo personalmente, en este proceso que estamos llevando en la oficina de estar aprendiendo sobre estas nuevas, no son nuevas, pero estas nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, o sea, algoritmos viejos, pero nuevas aplicaciones, lo que hemos descubierto es que en ningún lugar te sugieren que utilices este enfoque, ¿no? Les puedo contar por experiencia propia que estoy estudiando ahora mismo de manera concurrente el programa de especialización de Stanford en Coursera
Y justo el problema que te encuentras es que la primera semana ya empiezas a ver diferentes temas, empiezas a ver matemáticas, multiplicación de matrices, todo, ni siquiera lo haces en Python, eso en Octave, en este otro, o en MATLAB, que son lenguajes que no son necesariamente tan prácticos para el día a día y que pues tal vez te vuelven bueno, pero no te vuelven experto en el área de dominio que nos interesa, ¿no? Que es la aplicación de tecnología o de problemas utilizando inteligencia artificial. O sea, en vez de que hagas apps, en vez de que construyamos paginitas web, la idea final es que podamos construir un paper que contenga una hipótesis de un fenómeno, una recabación de esos datos para tratar de fortalecer la hipótesis y construir toda la parte tecnológica, pero también la parte teórica, porque eso creemos que es la única manera en la que un país en vías de desarrollo, como lo es México o cualquier país de América Latina que habla español, puede trascender su generación de valor económico al traer a la mesa o al traer investigación científica. Entonces, esa es la meta final, la que traemos en DBF, ser una máquina de papers y de ciencia y tecnología basada en algoritmos de inteligencia artificial, pero este es uno de los peldaños de los peldaños importantes, ¿correcto? Ahora, lo que decía sobre el tema de la evaluación de un agente es, creo que el modelo mental que nos va a ayudar a entender esto en 3 patadas es piensen en un gatito. O sea, un gatito en realidad, a pesar de que a veces nos sorprende su inteligencia, es un mamífero que tiene capacidades limitadas de respuesta, ¿no? De hecho, normalmente, si catalogamos a los mamíferos, especialmente a los felinos, nos damos cuenta que muchas de las habilidades que el humano tiene, como por ejemplo el habla, la visión, la percepción, el razonamiento y la conciencia, es algo que no existe en los animales, ¿no? Piensen, no es algo malo y no hay que categorizarlos. Yo creo que la forma más fácil de explicar este argumento biológico es el siguiente. Piensen que en la etapa precámbrica de la historia del mundo, no existía, todos los animales que existían en el planeta estaban debajo del agua. Entonces no había ninguna razón tanto para moverse como para poder, no había un ambiente que los estimulara para hacer cosas y para poder mutar, ¿no? De manera genética. Entonces no había ningún incentivo hasta que eventualmente hubo cambios significativos y estos animales tuvieron que empezar a moverse y salir. Y ahí fue cuando se empezó a desarrollar esto que llamamos cerebro, ¿no? Hay estudios que comprueban que el cerebro humano ha podido evolucionar de esta manera porque ha estado consistentemente en estados de estrés derivado del mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene esto valor? Porque un gatito no tiene las mismas capacidades cognitivas que un humano como tú o como yo, o una humana. Y en realidad mucho de su inteligencia está basado en reflejos, ¿correcto? Yo lo que puedo hacer, de hecho ese gatito que está súper chistoso, en realidad pues se ve como totalmente sorprendido y pareciera, o sea, si fuera un humano totalmente yo diría, este vato está hiper sorprendido, no tiene ni idea de qué está pasando, ¿no? Y en realidad es eso, este animalito está tratando de entender qué demonios es lo que está pasando en el ambiente. Para eso pues voy a dar una serie de ejemplos. Los gatitos a nivel biológico pues tienen la intención única y primordial de reproducirse, de alimentarse, de jugar y de copular, de fornicar, ¿no? Son las 4 Fs de los mamíferos. Búsquenlo en Google, es una teoría relacionada a la biología evolutiva y al desarrollo justo del cerebro. Entonces, los gatitos, digamos, si tuviéramos que analizar o construir un agente inteligente que simulara lo que hace un gatito, pues el performance o la forma en que medimos su desempeño es qué tanto come o si es capaz de comer o medir cuántas veces tiene que comer para mantenerse saludable, medir su capacidad para poder procrear, medir su capacidad de juego, etcétera, etcétera. El ambiente, por ejemplo, podría ser el lugar en donde vive el gatito, puede ser nuestro departamento, donde quiera que él se encuentre, ¿no? Los activadores son aquellos modelos mentales o mecanismos dentro, digamos, internos dentro del gatito o que ocurren en el gatito internamente y que le impiden o le obligan a moverse. Por ejemplo, un activador sería el proceso en el cual escucha el gatito una lata de atún que se está abriendo y en ese momento por sus oídos y por el aroma que despide la lata, asume y en realidad no asume, es más bien un proceso completamente biológico. Sus neuronas ya están tan altamente estimuladas al punto en el que
si el gatito sabe que o reconoce, digamos, su cerebro puede identificar que eso suena y huele a que va a ser alimentado, entonces existe un estímulo casi inmediato, ¿no? Y seguramente sus papilas gustativas van a reaccionar en consecuencia, y ese proceso interno se le llaman activadores. Y el último, digamos, concepto que tenemos que entender cuando estamos hablando de cómo medimos, o sea, cómo evaluamos a un agente para poder saber si estamos haciendo buena inteligencia artificial o mala inteligencia, o de calidades, digamos, son los sensores, que en el gatito, pues, los sensores son los elementos de entrada de percepciones. Por ejemplo, sus ojitos, sus orejitas, su percepción sensorial, o sea, lo que pueda sentir con su piel, su boquita, su nariz, ¿no? Y todos ellos eventualmente reciben impulsos que su cerebro puede de alguna manera decodificar y reconocer como, ah, esto suena a que me quieren meter a bañar, entonces me echo a correr, ¿no? Cosas como esas. Ahora, ya que entendemos un poco que para poder empezar a construir algoritmos de inteligencia artificial o tener un modelo mental que nos permita desplegar ideas desde la perspectiva de la inteligencia artificial, también tenemos que clasificar el ambiente. Porque muchas de las veces, pues sí, el gatito, digamos, puede manipular su ambiente y tiene de alguna manera, nosotros vamos a ir midiendo su medida de desempeño. Sin embargo, el ambiente puede jugar un factor importante para decidir cuáles son las herramientas que utilizas en términos de algoritmos de cómputo, ¿cierto? Porque recuerden que en mucho de lo que estamos haciendo y estudiando con este libro está orientado o trae un contexto histórico, y viene, la idea, al menos como yo lo he sentido, es que están tratando de compartir los algoritmos que mejor funcionan, que no necesariamente son los más nuevos, ¿correcto? Y que llevan décadas funcionando. Y que como ya funcionan y son óptimos, los clasificamos de esa manera para simplemente poder expresar cuando estemos en problemas altamente complejos o donde se ha requerido diferentes algoritmos de manera concurrente en un solo problema, ¿correcto? Ahora, para poder clasificar al ambiente o, digamos, el lugar en el que se desenvuelve el agente inteligente, podemos y debemos de entender estos conceptos. Pueden ser, y son simples clasificaciones, no tampoco se los memoricen, pero es importante verlos acá porque eventualmente más adelante durante los ejercicios vamos a empezar a hablar específicamente de diferentes ambientes. Entonces, existe, por ejemplo, un ambiente que se puede definir o declarar como un ambiente observable, que representa que el gatito puede saber y puede identificar en 100% de los casos cuál es el ambiente, y no hay ninguna duda respecto a eso. O parcialmente observable, es decir, que yo de alguna manera sí sé que hay un ambiente que yo puedo ver, pero hay cosas que no puedo determinar y que no puedo comprobar con mis propios sentidos, ¿correcto? Ahora, puede ser determinista o estocástico, es decir, estocástico viene de un vocablo, no recuerdo si es griego o latín, pero lo que está tratando de expresar es que son procesos aleatorios, o sea, que no tienen ninguna relación con el agente ni con nada que se pueda comprobar desde la perspectiva de quien está evaluando el problema, ¿correcto? Entonces, son dos procesos, o puede ser determinista o estocástico. O sea, un proceso o un ambiente determinista es aquel en el que el ambiente puede reaccionar de manera positiva a cualquier estado o a cualquier modificación de el gatito queriendo, por ejemplo, conseguir agua, ¿no? Puede ser episódico o secuencial, es decir, que cuando hablamos de episódico significa que el ambiente puede identificar cada estado y cada uno de los momentos en los cuales hay un cambio tanto del ambiente como del agente, ¿no? Y las diferentes posiciones o secuencias. Perdón, puede ser episódico o secuencial, o sea, ya me acordé, de hecho es al revés. Episódico se refiere a que pueden haber épocas o episodios o diferentes generaciones del mismo problema repitiéndose una y otra vez, o secuencial, que puede ser simplemente diferentes secuencias de acciones de la gente. Estático versus dinámico, que en esencia lo que trata de decir es que el ambiente puede de repente estar digamos, no se mueve bajo ninguna circunstancia, o puede ser dinámico, ¿no? Y dependiendo de esos dos estados, determinar cuál es la mejor solución a ese problema. Ahora, puede ser discreto o continuo, es decir, puede ser un problema que se puede resolver rápidamente o un problema que puede tender a infinito y que por lo mismo es un ambiente continuo, ¿correcto? Y puede ir constantemente mutando. Por otro lado, un ambiente se puede clasificar como uniagente o multiagente.
Los ambientes multiagente normalmente ocurren en juegos de suma cero, cuando hay algún tipo de competencia, por ejemplo, el ajedrez es un juego de suma cero, entonces cada pieza afecta de manera directa al oponente, ¿correcto? Cada pieza que se mueve o cada pieza que yo pierdo, como, digamos, yo siendo un agente inteligente jugador de ajedrez. Y por otro lado, la última clasificación valiosa es, un ambiente puede ser conocido o desconocido y puede mutar. Cualquiera de estas pueden estar ocurriendo de manera consistente y creo que la parte valiosa que aquí hay que retomar o sintetizar en este slide es que el ambiente siempre va a jugar un rol importante en la resolución del problema. Entonces, lo que nos toca a nosotros hacer es, dada una serie dada la problemática, tenemos que determinar cómo vamos a elegir el ambiente para que el tiempo de cómputo sea el más eficiente para todos, para ti, para mí. Ahora, un algoritmo o la forma en cómo evaluamos un algoritmo, ya lo había platicado brevemente hace rato, pero no quise adentrar, y es que lo que les decía es que a pesar de que hoy tenemos 10,000 veces más tamaño de memoria, por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, que en las computadoras que lanzaron al espacio al humano, a pesar de eso, lo que es cierto es que los problemas, el tipo de problemas que resuelve o que intenta atacar la inteligencia artificial son problemas que pueden tener infinito. O sea, pueden ser problemas que tomen 8 años de computarse o de poder como resolverse, y tenemos que entender un poco si estos algoritmos pueden o clasificarlos de alguna manera para entender hasta qué punto podemos llegar a un grado de verdad, ¿cierto? Entonces hay 4 clasificaciones, nada más para poder medir el tamaño, digamos, o si lo ven de esa manera sería, o sea, si piensan que si los humanos pudiéramos convertir en material o en materia una idea, piensen que un algoritmo, lo que tratamos de hacer cuando evaluamos un algoritmo es buscar que esa materia sea la menos chiquita, porque eso significaría que dedicó la menor cantidad de esfuerzo, ¿cierto? O el menor trabajo posible. Entonces, así como nuestros cerebros tienen esta eficiencia energética en la cual a veces no pensamos lo que decimos o a veces no pensamos lo que hacemos, por ejemplo, cuando van conduciendo, muchas veces no razonas lo que haces. Muchas veces ya es un conocimiento del cuerpo, una experiencia, una medición de cómo tienes que mover el cuerpo para que solito pueda computar sin que tengas que estar razonando al respecto, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Nosotros cuando estamos resolviendo algoritmos de inteligencia artificial, tenemos esta limitante de eficiencia energética y lo más inteligente que podemos hacer es que podemos responder de la manera más rápida y más, con menor tiempo de respuesta posible. Ahora, dicho esto, cuando evaluamos un algoritmo hay 4 clasificaciones o 4 diferentes etiquetas, ¿no? Si puede ser completado este algoritmo o no, porque hay algunos algoritmos que tienden a infinito, dado que son problemas altamente complejos y hay veces incluso que por la naturaleza del ambiente o de las variables que estás tratando de identificar, de evaluar o de disolver o de como entender, frecuentemente puede ser completo o no. Y cuando normalmente un algoritmo es completo, pues es muy fácil de identificar que tal vez hay cierto tipo de algoritmos que resuelven ese problema, pero cuando no son completos siempre hay que limitar a nuestras computadoras a que lleguen a un punto como de satisfacción para nosotros, ¿no? Eso se llama, de hecho más adelante lo vemos, pero en esencia es tratar de entender cuál es el objetivo de la gente. Por otro lado, la optimalidad, que es una combinación de los otros 2 factores. Por un lado es el tiempo y otro es el espacio. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando estás evaluando un algoritmo, primero que nada, tiene un tiempo de respuesta o un cálculo o un tiempo en el que va a poder ejecutar una instrucción. Eso lo podemos clasificar como tiempo y si lo analizan, pues las ciencias naturales utilizan la variable tiempo siempre para poder encontrar el factor de cambio, ¿no? Que es aquello que cambió en la materia, ¿no? En lo que podemos ver. Entonces, en este caso, el tiempo es cuánto tiempo está tomándole a este algoritmo computar o resolver. Y el espacio se refiere a cuánta memoria está guardándose o cuánto requiere para poder ejecutarse de manera eficiente. El espacio se puede representar como, de nuevo, si se volviera materia, este algoritmo se vería como una traza de información. Entonces, el espacio sería lo que requiere de guardado en una computadora, esa traza de materia, ¿cierto?
Ahora, esta es la parte que justo les mencionaba. Cuando estamos construyendo algoritmos de inteligencia artificial, partimos de estas cinco verdades, ¿no? Cinco diferentes bloques de construcción para poder entender de mejor manera un problema. El primer caso, lo primero que tenemos que partir dentro de una resolución o cómo formulas el problema es el estado inicial. O sea, una vez que la gente tiene percepción y tiene vida o es consciente o como, bueno, es racional, que esa es la palabra correcta que utilizamos en el libro, es un ente racional, no es consciente, no necesariamente es inteligente, sino más bien racional, es decir, es capaz de poder responder, o sea, entiende un mensaje, lo puede entender, lo puede procesar, puede entender cuáles son las potenciales respuestas y te va a contestar algo, ¿cierto? Entonces, hay un estado inicial, un primer proceso en el cual todo el fenómeno ocurre. Si lo viéramos desde la perspectiva de la evolución del cosmos, pues, por ejemplo, el estado inicial del Big Bang es el momento, es el Big Bang mismo, ¿no? Perdón por no poder expresarlo bien. Por otro lado, está el conjunto de acciones. Una vez que el agente está vivo, una vez que está deployado o funcionando en un ambiente, ¿cuáles son las oportunidades a las cuales puede acceder este agente inteligente, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes oportunidades bajo las cuales se puede regir? Un modelo de transición, es decir, bajo esas potenciales opciones, pues, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones? O cómo puedes trazar haces de potenciales oportunidades, ¿correcto? La otra variable que tenemos que considerar y que tiene que existir para poder como determinar el fin de nuestro algoritmo, pues es la función de validación de objetivo. Es decir, tenemos que, así como podemos tener un estado inicial, tendríamos que tener un estado final para poder acotar nuestro problema. De la misma manera en la que las ciencias naturales necesitan tener un estado final, porque de lo contrario tendería a infinito, ¿cierto? Todos los cálculos que hagamos, mientras no tengan una función de validación de objetivo, no hay forma de cómo podamos verificar que ya terminamos el cálculo. Y finalmente es el costo del camino, que se parece mucho al concepto de optimalidad, que es cuánto representa en tiempo y espacio este cálculo o este esfuerzo, digamos. Ahora, esto es un poco más no son temas fundamentales, pero es algo que se utiliza en todo momento, además de que la lógica de primer orden es probablemente lo más cercano a la concepción de un lenguaje de programación. Entonces, poder entender un poquito qué representa en este nivel de conocimiento, eventualmente nos va a permitir poder mejorar nuestras habilidades, perdón, nuestras habilidades para programar. Entonces, la lógica de primer orden no es más que un vehículo un poquito menos sofisticado que las matemáticas, pero más simple de entender para el humano, que permite crear diferentes herramientas para resolver un problema. En este caso, pues existen, y como lo estamos tratando de expresar, por un lado existen símbolos, términos, sentencias atómicas, sentencias complejas y cuantificadores. Para no irme más intenso en ese caso particular, pues aquí está la representación de todo el universo o el diccionario de oportunidades o opciones que se pueden conjugar o computar o bajo un fenómeno. Y lo que hace o lo que tratamos de hacer con la lógica de primer orden es crear diferentes sentencias de conocimiento que se puedan probar como ciertas, partiendo bueno, Leibniz es uno de los primeros filósofos que hablan del racionalismo, como justo esta premisa lógica, de que si un ente inteligente puede comprobar que es cierto, entonces puedo asumir que existe, ¿cierto? Y es probablemente el padre del racionalismo y el fundador de la filosofía alemana. Entonces, un poco justo tratando de ser como propositivos y encontrar las potenciales opciones o las potenciales descripciones de un problema, construimos esto que se llama lógica de primer orden. Ahora, la lógica de primer orden, como mencionaba, tienes esto que se llaman sentencias o son oraciones, en donde tienes dos cosas muy simples. Una definición o una descripción humana, primero una descripción humana de un fenómeno, ¿no? Y tiene que venir escrito de la siguiente manera. Primero tiene que venir un sujeto y un predicado. O, dependiendo del idioma puede ser al revés, pero tienen que venir estas dos declaraciones para poder describir el mundo tenemos que definir el objeto y luego las características, las acciones o los métodos, ¿correcto?
Entonces, ese es el primer caso. Puede ser una sentencia atómica o una sentencia compleja. También dentro de las sentencias atómicas, justo como mencionaba, tienes un predicado y luego la expresión o el término, o bueno, en term en inglés creo que jala bien y predicate, pero sujeto y predicado creo que funciona bien. Por otro lado, o clasificación, ¿no? O clase, como lo quieran llamar, o conceptualizar, también vale, también funciona. Y bueno, una sentencia compleja contiene un conjunto, una serie de muchas sentencias operando de una manera conjunta. Y para eso podemos utilizar desde operadores de precedencia como una negación, una igualdad, una unión, una intersección o un juego de suma cero, o sea, un versus. No me acuerdo cómo se llama ese, siempre se me olvida, amigos, perdónenme. Si tienen ahí en el chat o se acuerdan de la notación matemática de este elemento, por favor recuérdenlo. Es un OR, o sea, es una validación OR, pero tiene un nombre muy específico y siempre se me olvida. Tienes una atribución, ¿no? De una variable hacia otra o una doble atribución. Ahora, ya entrando a detalle de la última sesión, hablábamos de tres cosas muy particulares. Como mencionaba, Aristóteles y o sea, muchos de los filósofos griegos antiguos utilizaron o trataron de clasificar el conocimiento del mundo bajo su serie pues su contexto histórico sobre todo, y a pesar de que, bueno, encontraron maneras muy útiles y muy como inteligentes de resolver, sobre todo lo que hay que rescatar aquí es que pudieron encontrar una manera en la que podrían construir categorías que son fáciles de entender para el humano, un poco tratando de aplicar conceptos que ya para nosotros son obvios, ¿no? Y esto es sobre todo jerarquía. Por eso aquí Aristóteles, no me acuerdo si fue Aristóteles o Platón, construyó esto que se llama ontología superior, en donde pues ontología no es más que un conjunto de palabras donde trata de expresar una descripción de ideas, conceptos y sus relaciones en las cuales puedes, digamos, utilizar como fundamento, como base, para poder llegar a una serie de verdades. Entonces aquí, pues lo que este señor hizo fue, o lo que esta banda de filósofos hizo fue hablar de objetos abstractos o objetos generalizados, ¿no? ¿Cómo son los objetos abstractos? Pues representaciones de cosas que son más complejas, que no son un símbolo simple, que no son una representación simple. Perdón, como juegos, categorías, números, objetos representacionales o modelos mentales o parábolas, a veces les llamamos. Podemos decir que son sentencias, medidas, tiempos y pesos. O sea, si se dan cuenta, son como representaciones fisiológicas de la materia. Y eventos generalizados, o sea, todo aquello que representa un cambio, flujo, movimiento, acción. Después, pues conforme hemos aprendido que está padrísimo aprender de ontología, pero creo que a nivel teórico-práctico es difícil ya llevarlo a la práctica. Entonces, Tom Gruber nos dice, pues está bien chido, compas, pero pues todas las ontologías en realidad es una convención social, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera de que pues, la convención social no es escalable, es muy difícil de poder tener un mecanismo de entrada y salida que se actualice. Entonces, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y lo platicamos la semana pasada, es que ha habido más bien una mezcla entre dos diferentes modelos de pensamiento. O sea, sí vamos a representar el conocimiento y nos vamos a asegurar de tener, por ejemplo, una ontología que nos permita acotar, digamos, el contexto del problema desde la perspectiva de la gente, para que a partir de ahí él pueda rápidamente elegir cuáles son las opciones dado digamos, dará ciertas características, ¿correcto? Entonces, bueno, hay 4 historias muy chistosas, muy divertidas de este proceso en donde sí utilizaron ontología o equipos ontológicos o hicieron ingeniería reversa a un modelo más grande, pero utilizando este modelo mental de la ontología. Por ejemplo, el sistema SIG, que fue el de los primeros proyectos orientados a sistemas expertos, que es como el origen de todo este esfuerzo de la ontología y de la representación de conocimiento en esta vía, porque hay otras 3 maneras en las que podría representar el conocimiento, pero esta fue la que seguimos en el libro y tal vez en otra ocasión en videos vamos a hablar de otras. Pero bueno, el proyecto SIG, que es un trabajo que hizo una universidad junto con un equipo de salud para tratar de determinar diferentes situaciones alopáticas, ¿no? O problemas que se derivaban de la salud. Entonces, a través de una base de conocimiento que fue
lo que hicieron fue un sistema que fue construido sobre todo por ontologistas y especialistas en lógica. Si quieren saber un poco más, pueden buscar literal en Google, Lenatan Guha, en 1990, es un paper relacionado a este tema para poder entender el fenómeno y poder sensibilizarnos y sobre todo a entender de qué va, ¿no? este proyecto. Por otro lado, otro equipo construyó algo que se llama DBpedia o DBpedia, que fue construida simplemente importando categorías. Ay, esto está mal escrito, esto debería ser categories. Categorías, atributos y valores, ¿no? Desde Wikipedia. ¿Qué fue lo que hicieron bien? Pues en vez de nosotros tratar de crear nuestra propia ontología de una cosa u otra, lo que hacen es un poco hacer ingeniería reversa a cómo ya se está Wikipedia de manera, pues, manipulada por los humanos, ¿correcto? Y ya ha podido de alguna manera generar una jerarquía o un contenido jerárquico que lo podamos consumir y que podamos generar valor. De hecho, este proyecto está muy altamente ligado con el equipo de Google Search, porque utilizaron Wikipedia y ellos construyeron este algoritmo justo para poder encontrar y crear sus cartitas interactivas que aparecen al lado siempre que buscas algo. Siempre que existe en Wikipedia, pues te va a escupir un abstract que tiene sentido y que puede, digamos que en términos de la entropía de la información, puede representar casi la misma carga de contenido que te permite en una sola sentada o muy rápidamente entender de qué va el concepto que estabas buscando en esta barrita lateral, ¿correcto? Ahora, hay otros dos proyectos, uno que se llama TextRunner, que se construyó, lo que hicieron fue leer un montón de páginas y a partir de ahí asumir o crear una antología propia, ¿no? Eso también es una buena estrategia. Utilizas algoritmos de scrapping para poder detectar qué es lo que consume o qué es lo que está diciendo una página web y a partir de ahí darle un poco de sentido ontológico. Y hay otro proyecto que también ellos utilizaron algo que se llama HIT o unidades de medida humana que tiene Amazon. Busquen si tienen chance algo que se le denomina Mechanical Turk, Amazon Mechanical Turk, donde básicamente lo que haces es pagar por horas de cómputo humano. Es decir, si tú no tienes tiempo para poder revisar, por ejemplo, todos los typos que hay en un idioma muy específico o en un contexto ontológico muy específico, a lo mejor estamos hablando de física de la materia o algo así, y necesitas si tú, no sé, consumes ese contenido y lo subes a una herramienta de Machine Translation, tal vez no te va a jalar, pero si tienes a un especialista y complementándolo funciona mejor, ¿no? Entonces, lo que hizo este equipo de OpenMind fue construir digamos que una serie de hechos basados en el crowdsourcing, es decir, en lo que las personas están dispuestos a dedicar o sea, de tiempo, de energía humana para resolver una problemática en particular. Ahora sí, vamos a hablar changos, ¿no? Es impresionante cómo, o sea, me tomó 46 minutos hablar la introducción y eso es una locura. Pero lo bueno es que ya estamos a la mitad de la presentación porque este contenido, como les decía, la idea final es que sea muy masticable y por ahora no había tenido chance de ver si hay dudas, pero si quieren podemos también aprovechar a que ustedes comenten o mencionen algunas inquietudes que tengan, si es que las hay, obviamente, ¿no? Mientras voy a ver aquí en el chat, rapidísimo. Yo los vi en la escuela. Exacto, sí. Sí, gracias, Diego. Por lo que dice Diego públicamente es yo que los vi en la escuela como ANS y el segundo como ORS. Buenísimo. Tal vez te referías específicamente a estos ANS ORS. Sí, gracias, Diego. Qué buena onda. Eso es lo que está chido de poder tener una buena banda que tenga diferentes habilidades. Yo soy dropout, de hecho no terminé la universidad y justo por eso de repente algunos conceptos, obviamente pues necesito estar repitiéndolos como todos ustedes. Ayer también, el otro día decía, platicábamos que no es tan fácil y que a veces lo mejor es practicar, pero bueno, justo esta práctica, esta platicando nos ayuda a todos y todas. Gracias por la corrección, estimado Diego. Y bueno, entonces regresemos o hablemos un poco del concepto de qué tratamos de decir cuando estábamos hablando de planeación clásica y cómo es que se ha tratado a lo largo de la historia.
Entonces, la definición que viene en el libro es la tarea de encontrar una secuencia de acciones para lograr una meta o en un ambiente que sea discreto. Esto es muy importante. O sea, fíjense, a partir de aquí ya empezamos a declarar específicamente de qué se trata o cómo va el ambiente, ¿no? Entonces, esto es chistoso y chido porque nos permite rápidamente acotar el problema y entender qué clase de algoritmos vamos a estar estudiando. Entonces, si lo que vamos a hacer con la planeación clásica es tratar de buscar una relación de valor entre un problema y una solución que sea costeable en tiempo y esfuerzo, pues tenemos que, o lo que tienes delimitante son cuatro cosas, ¿no? Tiene que ser, es un ambiente discreto, es decir, no va a cambiar como tal, no va a haber no se le va a agregar, digamos, áreas de conocimiento de manera inmediata o espontánea. Es determinista, es decir, cada acción que la gente ejecute va a tener una consecuencia directa. Es estático, es decir, no hay ningún cambio como tal, y es completamente observable, es decir, la gente sabe exactamente todos los cambios y puede saber cómo puede llegar a una solución rápida. Para estos casos, si se dan cuenta, ahí lo que tendríamos que tener sería un buen procesador, un buen poder de cómputo para eventualmente construir algo. Y lo que está bien chido y que me encantó de este capítulo ya es como, por fin ya llegamos a algo que se puede aterrizar y por fin ya, después de todo este tiempo que ha sido muchísimo aprendizaje, o sea, si ven el libro ya le estamos echando, digo, le falta un rato, pero al menos una tercera parte ya le dimos, ¿no? Es impresionante, o sea, impresionante. Y de hecho, al final, de hecho está muy cagado porque al final lo que dice Peter Norvig es, nos tomó 347 páginas para entender, para crear entes más inteligentes que un escarabajo pelotero. Porque un escarabajo pelotero no es capaz, por ejemplo, si tú le pateas la pelota cuando él está tratando de guardar a sus crías en el nido, que justo para eso es la pelota, y también para procesos de apareamiento, etcétera, y de alimentación, no, puede que no se dé cuenta, porque no tiene los sensores y no tiene el poder de cómputo para entender que tal vez esa pelota ya no existe, y mientras hace la mímica de que está moviendo una pelota, pero no está pasando nada, ¿no? Y ese es el meollo de toda la conversación en el capítulo 4 si no me equivoco, del libro, o 2 de este libro, porque dice, o sea, lo que estamos tratando de construir son agentes que a pesar de las circunstancias sean capaces de reponerse, ¿no? Y que puedan ofertar valor o que puedan atacar un problema dadas las circunstancias, y pues nuestro trabajo va a ser ofrecerles equipos de cómputo y o herramientas y o técnicas que le ayuden a este agente inteligente a resolver y ser exitoso en ese ecosistema, en ese ambiente. Ahora, lo que está chido de este caso es que se construyó un lenguaje para poder describir de una manera mucho más simple, sin tener que acudir necesariamente a la lógica de primer orden, aunque hay unas partes en donde justo sí seguimos viéndolo. Por eso considero que es súper valioso que lo sigamos checando. Entonces, el nombre de este lenguaje se llama Planning Domain Definition Language, ¿no? Y el acrónimo es PDDL. Y se ve algo como esto. Este es un ejemplo muy simple de un ejercicio para poder como expresar cómo es que se ve. Y de hecho, más adelante tenemos un pequeño algoritmo de un problema de un aeropuerto, que bajo el cual pues nosotros con estos pequeños hacksitos o esta descripción podemos resolver. Entonces vamos a leerlo brevemente nada más para tratar de entender qué es lo que está tratando de expresar. Si se dan cuenta, pues primero lo que hacemos es describir la acción. En este caso es una modificación de conducta o una conducta, vas a volar, y lo que estás tratando de hacer es recibir tres parámetros. En este caso, P debe ser el aeroplano y P minúscula representa una variable, ¿cierto? Y de dónde se encuentra y a dónde va. Y le pasas una coma y le vas a pasar dos como grandes chunks de lógica. Por un lado, una precondición en la cual lo que le dices es, pues, la precondición para que yo pueda volar bajo cualquiera de los casos, digamos, no sé cuántos aviones hay, no sé dónde estoy y no sé a dónde voy, pero para cualquiera de los casos, primero me tengo que encontrar, el plano se tiene que encontrar en el punto A o en el punto from o de dónde viene, y justo aquí está un símbolo de I, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, para que se pueda como volverlo válida la condición. Entonces, el aeroplano tiene que estar en el punto A y el aeroplano tiene que estar en el aeropuerto de donde viene.
y también tiene que haber un aeropuerto hacia donde vas. O sea, no puedes tú simplemente subir, porque hay limitantes de justo de recursos. Representaría muy caro, por ejemplo, llevar un aeroplano vacío, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer es siempre asegurarnos de que tenemos un destino y saber cómo es que vas a poder recoger todos los recursos que vas a mandar de un punto A a punto B. Y justo ese es el truco. No hice la definición, se me súper fuera de onda, no puse aquí la definición del problema, pero la idea es, tienes 5 aviones, tienes un crew o un grupo de especialistas que van a volar esos 5 aviones, pero tienes 20 diferentes maletas para mover a 5 aeropuertos diferentes. Entonces, un poco lo que determinamos justo haciendo este análisis es que el ambiente tiene una dimensionalidad, porque se hace un cálculo de todas las potenciales opciones, ¿no? Y cuando te das cuenta que ese cálculo termina siendo muy grande, tenemos que llegar a buscar la manera de que el cálculo pueda reducirse a algo mucho más chiquito. En el ejemplo habla de, o sea, esta fórmula matemática que les platiqué brevemente, habla de una cosa como 40 a la 110, y con una pequeña cambio de la definición del problema y con todos los hacksitos que hemos estado descubriendo como lógica de primer orden y algunos elementos matemáticos para expresar la verdad de otra manera, pero que sea fácil de computar, pasamos de 150 era como 4 a la 11, que es ya un cálculo mucho más pequeño, ¿no? Entonces ahí es donde un poco está divertido tratar de posicionarnos como especialistas de inteligencia artificial. Ahora, vamos a seguir si quieren el código. Después de que ya tienes una precondición, pues tienes que expresarle al intérprete pues a dónde vas o cuál es el efecto, cuál es la razón, o, digamos, el paso inmediato siguiente, ¿no? Si estuviéramos de alguna manera construyendo un algoritmo secuencial y pudiéramos mapearlo aparte, pues sabríamos que el efecto es la consecuencia directa de la precondición con la acción. Entonces, lo que tendría que pasar es que haces una negación de en dónde te encuentras, porque ya no te encuentras en dónde, y también el aeropuerto, digo, el aeroplano ya está más bien en el estado final, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque esto más bien es un flujo, o sea, digamos que es una constante de flujo, o un fluent, lo dicen en inglés. Una frecuencia, no sé, habrá que buscarla el término desde la perspectiva del español, cómo lo podríamos traducir, pero lo que estamos diciendo es que es un fenómeno que está corriendo en un tiempo y probablemente este efecto solamente, o habrá que buscar la manera de calcularlo para a partir de ahí ir generando las conexiones donde haya codependencias tanto del aeroplano como de los aviones, ¿correcto? Ahora, esta es un poco, o sea, la definición de cómo explicarías el problema jugando un poco con el lenguaje que platicábamos y también utilizando los operadores lógicos que mencionamos hace rato de la lógica de primer orden. Entonces, el primer comando que tendremos que ejecutar es un inicio para setear pues, las reglas del juego, dónde se encuentra. En este caso, este C+, es una constante y se refiere a un cargo, ¿no? Entonces aquí ya no nada más estamos definiendo variables, sino que podemos incluso, para no estar computando una y otra vez digamos, algo que ya sabemos que no va a como mutar y que va a ser constante, pues justo lo modificamos y lo volvemos una constante, ¿no? Y lo que decimos es que en el inicio tendríamos que haber una interseccionalidad de todos estos fenómenos, que va a ser primero el cargo 1 debería estar en San Francisco y el cargo 2 debería estar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Y el plano 1 debería estar en San Francisco y el plano 2 debería estar en Nueva York. Y el cargo 1 y el cargo 2 y el plano 1 y el plano 2 y el aeropuerto y es como un poquito para setear las variables, si se dan cuenta. O sea, la inicialización lo que está tratando de hacer es dentro del problema, definir cuáles son los jugadores de ese problema o los elementos que van a interactuar en ese problema, en ese ambiente dado. Y luego, pues, construimos algo que se le llama goal, en donde, pues, lo que está bien chido de este ejercicio y de tener un lenguaje es que tú ya puedes computar o calcular o ejecutar estas instrucciones de manera asíncrona. De hecho, eso es lo que está bien chido. Más adelante les platico acá. O sea, el siguiente paso después de ver esta parte o sea, primero entendiendo este ejercicio,
Pero al final, cuando ya tienes un PDDL, o sea, un intérprete, tienes ya un montón de superpoderes. Y una de las cosas que más parecen valiosas es que ese PDDL también te permitió, nos permitió a nosotros los ingenieros o ingenieras de... Permítame un segundo. Ya, perdón. Este lenguaje nos permitió incluso ser más eficientes en la manera en la que computamos los problemas, porque ya no tienen que ser, ya no son secuenciales, más bien podemos ejecutar las instrucciones conforme tengamos cada vez más o cada vez menos incógnitas, ¿correcto? Entonces, lo que surgió como consecuencia y que nos ha ayudado a resolver problemas de una manera mucho más inteligente es construir algoritmos de programación jerárquica. Y primero que nada, o sea, lo que nos obliga o lo que nos ayuda a mejorar en nuestra forma de resolver el problema son dos cosas. Primero, nos ayuda a construir redes de HTN, es Hierarchical, creo que es Network de tareas. Entonces, lo que tratamos de hacer un poco es tratar de, desde nuestra perspectiva un poco más que es mucho más natural como el concepto de herencia, podríamos fácilmente construir una serie de redes que que puedan expresar un fenómeno. Y dado ese fenómeno, podríamos hacer que cada uno de los procesos puedan ejecutarse de manera concurrente sin que tengan una dependencia. Y conforme se respondan, va a ser más fácil la ejecución del programa mismo, ¿no? Y por eso es importante empezar o tratar de aplicar esto que le llamamos composición jerárquica. Ahora, regresando aquí, justo eso es lo que estamos viendo de este lado, ¿no? Una vez que tú ya haces la inicialización, las variables ya están listas para que cada quien las utilice o que el algoritmo o el intérprete pueda a partir de ahí ejecutar las instrucciones por sí solo. Lo que está chido es que tienes aquí el inicio de ya el objetivo o la meta que se planea dentro de la gente inteligente o de la gente, en este caso específicamente es más bien un agente planeador, un agente que trata de resolver las limitantes que hay en un sistema complejo, ¿correcto? Entonces, la meta, por ejemplo, en este caso es llevar todo lo que tengo en mi cargamento 1, que está en el aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy, el cargo número 2. No, perdón, estoy definiendo los dos cargos, cargo 1 y cargo 2, que uno primero se encuentra en el aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy, y el otro está en San Francisco. Y hay un montón de acciones que se pueden ejecutar. Si se dan cuenta, el modelo que seguimos cambia ligeramente, porque una vez que tú ya tienes una serie digamos que conceptos o palabras que se utilizan de manera concurrente derivado de crear nuestro propio lenguaje, ya podemos expresar de una manera mucho más fácil y mucho más expresiva. Bueno, es un poco una redundancia, pero tiene azúcar sintáctica y se siente más bonito poder escribir este código. No sé si ustedes también sienten este deseo de, está bien chingón, se lee muy bien, ¿no? Perdón por mi francés, por cierto. Bueno, entonces, una vez que ya se define la meta, podemos hablar de la acción. En este caso, lo que tendríamos que hacer, lo que hace esta instrucción es cargar. Si se dan cuenta, tienen una C minúscula, porque no estamos hablando explícitamente de elementos constantes, sino más bien son conceptos, son entidades. Lo que haces es cargar, haces un cargo o cargas el plano con el cargamento, y en este caso A debería ser la acción, ¿no? Y las precondicionales es que cuando el cargo y la acción y el plano y la acción y además el cargo en su parte C y el plano en su parte B y el aeropuerto en su parte A, entonces el efecto es que ya no está, el cargo ya no está, o sea, la acción ya no es, ¿no? Y ahora más bien el cargo está en el plano. Esa sería como la definición en la que estamos, digamos, la primera partecita. El cargo tiene que subirse al aeroplano y cuando eso pasa, este sería el efecto, la precondición tiene que cumplirse y para cuando se cumpla, pues ya se ejecuta, pero la parte divertida es que esta precondición puede estar corriéndose, se puede cargar en memoria y pueden estar ocurriendo muchas más cosas, pueden ejecutarse estas otras instrucciones abajo y no necesariamente, o más bien cuando se pueda resolver y tenga una correlación entre ese fenómeno y otro, pues ya puede atender más rápido y ejecutarse y resolver, ¿correcto? Y lo mismo acá, o sea, tenemos tres acciones.
Podemos cargar, podemos descargar y podemos volar, ¿no? La acción de descargar también recibe como parámetros, pues, qué es lo que vas a descargar, o sea, el objeto que descargas, el contenedor donde venía, que en este caso es un aeroplano, y la acción. La precondición sería cuando el cargo esté en el aeroplano y el plano se convierta o esté ejecutando una acción, ay, güey, perdón, y el cargo en su parte C y el plano en su parte P y el puerto en su parte A, entonces ya lo que voy a hacer, lo que voy a decir es que está ocurriendo un efecto. El efecto es una transición, estoy yendo de un punto A a un punto B, el cargo, lo que estoy moviendo es un cargo y lo que estoy haciendo es una acción, ¿no? Y además ya no estoy, el plano, o sea, el aeroplano ya no está y ya no hay ninguna relación entre el cargo y el aeroplano. Y pues esta otra condición que también hace algo similar, en este caso vuela, recibe el aeroplano, recibe de dónde va y a dónde viene, y como justo aquí no necesitamos, para poder ejecutar esta acción de volar, no necesitamos cargar nada. Entonces no cargamos, no agregamos a la ecuación estas variables, lo cual hace que sea mucho más fácil de entender este fenómeno, digamos que sintácticamente poder discriminarlo del resto del contenido, digamos que hacer entropía en lo que no nos importa y lo demás, pues sí lo podemos ir leyendo. Y lo más chido, como les decía, es que todas estas acciones se precargan, primero se inicializa, las acciones se cargan y están en espera de que se puedan ejecutar, ¿no? Basado en la serie de eventos que ocurren en la vida real. Ahora, no nada más podemos ejecutar algoritmos de planeación como este, que bueno, aquí nada más estás definiendo como digamos que todas las potenciales opciones, ¿no? Que lo que está divertido aquí es que ya no tienes que construir un algoritmo que sea propositivo, como lo decíamos antes, con el modelo mental del modus ponens, proponiendo nuevas opciones. Aquí más bien lo que tú ya tienes es un montón de opciones que ya sabes que van a ocurrir sí o sí, y lo que vas a computar son las potenciales precondiciones y efectos. Una forma de resolver el problema más causal, más causa y efecto, más orientado hacia la visualización de cómo la materia se modifica. Ahora, como les decía, no nada más se pueden crear estas herramientas de planeación, también podemos agregar algoritmos más, digamos, que cumplen con una función y que sí requieren un poder de cómputo, pero que digamos que resuelven el problema de la dependencia de variables, ¿no? Hay dos particulares, es el algoritmo backward y el forward. Son dos maneras de resolver un solo problema y les lo voy a explicar brevemente. En la gráfica se ve más o menos, pero en esencia la gran diferencia entre los dos algoritmos es que el primero lo que está haciendo es tratar de llegar a elementos de verdad, o que en el libro le llaman ground states, o sea, estados de tierra. En el caso del gatito, regresando a la gente del gatito, o sea, lo que él puede constatar como verdades son elementos como la gravedad, él sabe que no flota, o sea, brinca y tiene un proceso desde que se lanza derivado de sus músculos hasta que cae, ¿no? Y ya tiene conocimiento de esas cosas, y lo que toca hacer, lo que hacen estos algoritmos es tratar de encontrar cuáles son las verdades y a partir de ahí empezar a proponer. Mientras el algoritmo de regresión o el backward chaining lo que hace es más bien parte desde la función objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo final? ¿Dónde quiero estar? Y a partir de ahí voy haciendo una ingeniería reversa o un análisis retrospectivo de cómo podemos llegar poco a poco a la consecución de este algoritmo. Y un poco la expresión, lo que estamos, o lo que viene en el libro de representación pictográfica de este fenómeno, un poco son los dos ejes de movimiento hacia dónde se dirigen uno versus otro, ¿no? En este caso, como les decía, en el caso A, lo que tienes es partes desde las verdades. ¿Dónde se encuentra el plano y cuál es la acción? ¿No? Cada vez que hay un at, que como decíamos es un fenómeno de movimiento, es un fluent además, porque tiene un inicio y un final, y cuando computas o pudieras analizar ese proceso dentro del algoritmo, qué es lo que está pasando, pues lo considera como una constante, a menos de que haya terminado, ¿no? Y que se pueda comprobar porque a lo mejor el plano ya está, a lo mejor en otro aeropuerto o algo similar. Entonces, defines defines los dos planos y las acciones, y luego lo que dices, a ver, ¿qué? Voy a volar el aeroplano A con el elemento A y con B, ¿no? Y a partir de ahí puedo definir, entonces, como diferentes presunciones o teorías o formulación de hipótesis que nos ayuden a ir poco a poco
como encontrando el grado de verdad y eventualmente encontrar el estado final. Mientras que por otro lado lo que estamos haciendo es primero entender cuál es el objetivo final al que vamos a llegar y a partir de ahí ir diseccionando cómo es que tiene sentido las diferentes, digamos, fenómenos que eventualmente hacen que llegues al objetivo final, ¿correcto? Ahora, bueno, esto también ya lo vimos. Y ahora sí, este es el último tema y qué bueno porque ahora sí creo que le dimos justito el tiempo que era necesario. No me quiero colgar más y creo que también es valioso que sea así de simple, así de ágil y la conversación fluya un poco más. Que esta vez justo no han escrito mucho, pero espero que es porque están conectados y estamos entendiendo entre todos qué está pasando acá. El último tema es sobre planeación y actuación en dominios no determinísticos, es decir, ¿qué pasa cuando tú quieres lanzar un cohete al espacio y tienes un robot que tú vas a controlar desde la NASA, estando acá en Estados Unidos? Bueno, acá en este planeta y en específico el programa de la NASA del Mars Rover, ¿no? Que Peter Norvig fue parte de ese equipo, el equipo que construyó muchos de los robots que se manejaban o que se utilizaban para poder explorar diferentes partes del espacio. Y hay tres diferentes categorías. Lo más importante es justo pensar que cuando se refieren a ambientes no deterministas es ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un algoritmo que hace una cosa, pero que llega, el ambiente simplemente cambió de un día para otro y ¡pum! Modificó todas las circunstancias, ¿no? Eso, imagínense, creo que un ambiente no determinista, por supuesto que es la vida real, pero hablemos del caso del COVID-19, que así de repente, ¡pum!, la vida cambió y ya todo lo que habíamos pensado que era correcto, bueno, creo que no ha cambiado mucho, pero más bien la percepción de cada uno ha cambiado mucho y creo que hay un proceso de crisis colectiva tratando de entender cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, ¿correcto? Pues es justo ese tipo de problemas. Cuando de repente el ambiente cambió, pero no te esperabas que iba a cambiar, es cuando la mayoría de los agentes no son capaces de reponerse. Entonces aquí, digamos, esta es la parte chida de este último capítulo que estamos estudiando. Ahora, hay tres como grandes categorías de algoritmos o implementaciones de inteligencia artificial, digamos, que vienen derivados o que se catalogan en este tema en particular. La primera es una planeación sin sensores que forzosamente nos obliga a construir a entender el estado del ambiente y una vez que llegaste a ese ambiente, ir reportando de manera muy específica cuál es primero el estado final o si ya tienes el estado final, bien, si no tienes el estado final, entonces tocará explorarlo con diferentes algoritmos, pero lo más interesante de una planeación sin sensores es que nos obliga a aplicar el modus ponens y además el modus ponens nos debería de retornar algo que sea algo como un grado de creencia, ¿correcto? Es decir, una manera en la que si la gente está explorando y entendiendo el ambiente, yo pueda a partir de ahí construir y mapear el ambiente para tratar de llegar a la solución final. Ahora, hay otro tipo de algoritmos u otras técnicas para agentes inteligentes, por ejemplo, como la planeación contingente, ¿no? Lo que haces es, no nada más construyes una serie de potenciales alternativas a una solución. Para eso también podemos utilizar el lenguaje que platicábamos, el PDDL, y es muy bueno para ambientes parcialmente observables. Esto significa que probablemente es un ambiente que no tenemos acceso al estado final del objetivo y que además, por mucho que nos movamos y hagamos cosas, no podemos visualizar el estado. Creo que el ejemplo más claro es, imagínense que estamos en Normandía y estamos tratando ya sea somos los aliados o los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, pero cada soldado que está tratando de llegar del otro lado, digamos, de la línea enemiga, no sabe que hay allá, ¿no? Y solamente puede saber que hay un enemigo cuando los dos se pueden encontrar, ¿no? Ese es un ambiente parcialmente observable. Nunca sabes si no les encuentra un agente que pueda matarte. Y no determinista, es decir, cualquier cosa que yo haga de ninguna manera va a atacar o va a cambiar el estado de si es parcialmente observable o no. Y no tiene nada que ver, digamos que no hay una relación entre lo que yo hago y lo que se puede ver en el ambiente, o lo que haría la gente y lo que se puede ver en el ambiente. Y la última, y de hecho creo que es probablemente la que más ha sido exitosa en los últimos años, es este proceso de tener una planeación online.
La NASA, Tesla, justo recientemente que lanzó su Falcon, me parece que fue el Falcon 2, construyó pues un sistema de planeación online, donde sí tienes agentes que tienen una ontología y que están esperando potenciales respuestas o tratando de blindar a lo mejor casos en los que si es mortal un elemento o es mortal el caso, tal escenario, pues blindas con muchos, digamos, muchos algoritmitos que por sí solos traten de ayudarte a resolver el problema. Un ejemplo puede ser hoy en día los aviones comerciales, tanto el despegue como el aterrizaje están controlados por agentes inteligentes. Entonces, un poquito la idea de la planeación online es tener agentes inteligentes que puedan hacer ese trabajo y tener, por otro lado, humanos que puedan tener una visión, una cosmovisión de cómo se ve el problema y siempre tener agentes que puedan detectar el ambiente, identificar si hay problemas, pues recalcular con planeación contingente o cualquier otro algoritmo. Y si no hay problemas, pues entonces seguir con el siguiente paso de exploración, ¿no? Normalmente la parte más importante de esta nueva última tendencia es, pues siempre estás monitoreando acciones, tienes computadoras, pero también tienes humanos que monitorean todo, el aquí y el ahora, también monitoreas planes y metas. Y pues nada, de nuevo lo que les quería decir. Diego pregunta, ¿un dispositivo con sensores debe construirse con Arduino? No sé si la palabra debe, Diego, sea la que tal vez todos usemos, pero creo que es una buena herramienta. Arduino es muy barato y tiene pues un sistema mínimo, ¿no? Que es un procesador, un disco duro y memoria RAM, en la cual con esos tres elementos tú ya puedes instalarle cualquier cosa. Y lo que tiene chido de Arduino es que es barato. Según yo, hay opciones hasta de $75 y el poder de cómputo es realmente bueno. Tienes 4 GB en RAM y 2 o 3 cosas divertidas. La verdad es que yo creo que esa es una muy buena, o sea, puede ser una gran aproximación para hacer un prototipo. Pero si quisiéramos hacer algo mucho más específico, yo creo que sí nos tocaría o acercarnos con los que ya están haciendo este tipo de trabajo más de robótica, que lo que yo haría, honestamente, Diego, porque no soy experto en el tema de la parte digamos, sensorial y poder construir activadores y sensores y toda la parte de cibernética, en eso no soy experto y tampoco he tenido tiempo y la fortuna de estudiarlo, pero lo que sí haría sería tratar de acercarme con varios amigos. De hecho, tengo un cuate que fue voluntario de FIRST, que es como una fundación de chavitos que estudian robótica y tienen un club de robótica y así. Creo que podría preguntarle a él, por ejemplo, cuál sería, yo lo que le diría, lo que le preguntaría es, se llama Misael, a ver, Misael, necesito que me respondas una duda. ¿Cómo construirías un robot hoy en día? ¿No? Y que él nos pueda decir cuáles serían las herramientas o las mejores prácticas. Pero bueno, regresando a este tema, yo creo que ya estamos en un punto en el que con todo lo que se platicó, unos 45 minutos de conversación, más aparte complementando 30 de teoría del último tema que conversamos, yo pienso que ya estamos en un punto en el que ya podríamos empezar a hacer cosas de código. Y es justo a donde yo quería llegar. Todo este tiempo ha sido más que otra cosa tratar de complementar mis habilidades, porque para aquellos que no sepan, hace yo creo que 10 años, cuando empecé a programar en Android, más bien como no me sentía tan cómodo con la academia, lo que hice fue más bien ser más práctico y meterme a los fierros, pero hoy estoy en este otro proceso de transición en el que sí me gusta mucho escribir código, pero tal vez pienso que la mejor manera de escribir código es escribir la menor cantidad de código, ¿no? Entonces, estoy tratando de llegar a la teoría y ir así a lo más profundo que yo pueda y que mi tiempo me permita para poder volvernos mejores programadores y programadoras en agregado. Y no sé, está muy chingón. Ya, ahora sí, hemos terminado, chicos y chicas. Me gustaría que aprovechemos para resolver dudas y si no hay dudas, we can call the evening. Podemos terminar la sesión. Le tomé una captura de pantalla. Supongo que están pensando, por lo pronto puedo platicarles rápido sobre qué es DBF y lo que estamos haciendo para aquellos que no conozcan del todo. Somos una escuela de programación. Normalmente las clases son de lunes a viernes en la noche para
poder ayudar a que las personas que trabajan o estudian puedan complementar sus habilidades. Y este esfuerzo que estamos construyendo, como les mencionaba en un principio, trata de fortalecer la práctica que tenemos en DBF de inteligencia artificial. ¿No te jala? Uy, digo, pues no te preocupes, esta liga es, de hecho a lo mejor es porque le falta el HTTP. Déjame te lo... la idea de esta última parte de la presentación es explicarles lo que estamos haciendo en DBF, pero en el caso de Diego y de algunos que ya llevan varios tiempo acá y que incluso son amigos cercanos, pues no vale tanto la pena, pero los que no sepan, somos una escuela de programación, estamos en 30 países, en 30 ciudades en 10 países de América Latina. La idea eventualmente es llegar a 1 millón de personas con nuestros esfuerzos y por ahora, pues, estamos lanzando estos programas que ahora son remotos, dada la situación del COVID. Y bueno, esta es la URL para el programa, particularmente el de inteligencia artificial. Se llama Inteligencia Artificial para Todos. Y lo que quisiera ofrecerles es que tenemos un descuentazo, solo que Brian podría pasarnos ahí las ligas y la documentación relacionado a nuestras ofertas. Y pues nada, creo que ahora sí ya terminamos. ¿Estás por ahí, Briancito? Sí, aquí ando. Dame un minuto. Seguro. Sí, Abel, ¿cómo estás? Cuéntame. No, pero ¿sabes quién podría ayudarte, amigo? Raúl es tu sensei ahora del programa de Master, ¿cierto? Pregúntale, ese vato sabe muy bien OpenCV y lo que puedo hacer es, te puedo mandar una documentación de qué podrías intentar hacer para que jale. No tengo experiencia yo en OpenCV. Por otro lado, lo que sí podría sugerirte es que le eches un ojo a Cloud Vision API. Te voy a mandar una liga para que lo puedas revisar. Porque lo que hace Cloud Vision API es un poco lo que hace OpenCV, pero lo tienes en la nube. Y mucho del esfuerzo para poder procesar esa información ya la hace por defecto. Te voy a mandar la liga por acá, ¿va? Vientos. Bien, amigos, pues parece que no hay más dudas. Échale un ojo, Abel. Esa URL está buena porque te permite rápidamente subir archivos y por defecto ya puede procesar texto, imágenes. Eh, Te haría un demo, pero ahorita creo que no sé si tenga tiempo y no. La última vez que hice un demo fracasé rotundamente, entonces va, buenísimo. Antes de que te vayas, Diego y Abel, para ustedes que están o que quieren o que tenían interés en el tema de AI, estoy haciendo Google Classroom. Ya le platicé a Diego, pero Abel todavía no llegaba. Les voy a dar acceso para que puedan de alguna manera consumir el contenido, aunque no estén tomando clases y obviamente sin compromiso, estimado Abel. También por ahí había otro alumno del Cinta Negra que quería tomar AI. Les voy a mandar el Google Classroom para que tengan acceso. ¿Va? Soy K, así tal cual. Así aparezco, estimado Diego. Pero bueno, si no hay nada más, entonces habrá que desconectarnos, ¿no, Brian? ¿Cómo ves? Sí. Bien, pues gracias a todos y todas. Qué chido que pudieron estar aquí. Ojalá que le haya pasado también como yo. Si no, ya saben que pueden siempre volver a ver los videos y también si tienen dudas, escríbanme. Al principio de la presentación puse mi correo, pero aquí se los mando de nuevo. Mi correo es k@dbf.mx o me pueden buscar en Twitter como nrkdz. ¿Va? Va, órale. Va, Diego. Sí. Listo. Pues vámonos.
Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Nos vemos, Julián, que la pases bien. Adiós, Abel. Adiós a todos. Adiós, Edwin. Adiós. Bye bye.